Saludos, bienvenidos al Peso de la Verdad. Continuamos con el estudio sobre soteriología en el ámbito del Ordo Salutis, es decir, del orden de la salvación. Y continuamos en el cuarto punto, que es la justificación, pues ya habíamos visto en primer lugar que es la regeneración, que es el llamamiento eficaz, la conversión, y ahora continuamos con la justificación. Pero, ¿qué es la justificación? ¿Te has preguntado quién hizo posible la justificación? ¿Para qué es útil la justificación en la vida del creyente? Pues continuamos. El sustantivo griego dikaios es del cual se traduce la palabra justificación. Esto lo encontramos 5 veces en el Nuevo Testamento, tal y como dice el Diccionario Bíblico Ilustrado Baker. También encontramos en el Diccionario Evangélico de Teología. Este sustantivo justificación nos habla en su traducción de ser declarado recto, de ser declarado justo, inocente o sin culpa delante de Dios. La justificación está asociada a la salvación y a la santificación. Ahora vamos a ver un texto bíblico para confirmar esto. Esto es en Romanos 3:24, que nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es claro el texto bíblico que nos habla de que la justificación es por gracia. ¿Y qué es gracia? Es favor inmerecido, tal y como lo dice la concordancia Strong en su definición sobre el griego charis. Este favor inmerecido también es en la justificación, es decir, somos declarados inocentes, somos declarados rectos delante de Dios por la gracia divina, solamente por su favor inmerecido, no por un mérito que tengamos, no porque hayamos hecho algo, no porque tengamos algo bueno delante del Señor, no, sino, como dice el texto bíblico, justificados pues por su gracia. Entonces, es decir, la justificación es también un favor divino, es una obra de Dios. En el ámbito histórico, vemos por ejemplo en la Reforma Protestante del siglo XVI cómo Martín Lutero rescata una doctrina olvidada en el tiempo. Esto es la justificación por la fe sola, que derivaría más adelante en la sola fe, una de las 5 solas. Esto sucede pues Martín Lutero tuvo un encuentro muy personal con la Escritura, con textos como los que se mencionaron anteriormente, como Romanos 5:1, Romanos 3:24, entre otros. Esto propició que Lutero, que en vez de unirse a Erasmo de Rotterdam, el erudito de la época del catolicismo romano, él fue en contra de esto y rescató esta doctrina, lo cual es entendible de la forma siguiente. La justificación no es por obra o mérito propio, o por algún mérito que alguien tenga, sino que, como dice Romanos 5:1, la justificación es solamente por la fe. Esta fe es un don de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Ahora veamos por qué Santiago dice que la justificación no solamente es por la fe, sino también por las obras. Este aparente contradicción fue resuelta de la siguiente manera. Santiago se está refiriendo a una fe no auténtica, a una fe que no es visible y que tiene que ser visible por medio de las obras. Entonces es claro que no hay una contradicción. Si Romanos dice que la justificación es por la fe, y Santiago dice que la justificación es por la fe y por las obras, pues no hay contradicción, ya que cada uno tiene su enfoque distinto. Santiago lo enfoca desde el punto de vista de una fe auténtica, como dice el erudito del Nuevo Testamento, el erudito reformado Douglas Moo, en su libro Comentario de Santiago. Dice que Santiago se refiere a una fe auténtica, a una fe verdadera, y que Romanos se está refiriendo pues a la justificación solamente por la fe, de esa fe auténtica.
Esto es pues la justificación doble imputación, es decir, nuestros pecados son imputados a Jesucristo y la justicia de Jesucristo es imputada a nosotros. Pues esto se confirma con el siguiente texto bíblico. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acá vemos claramente esta enseñanza de la justificación en su doble imputación. Realmente es una gran bendición que tenemos que entender que todo esto es por obra y por gracia de Dios, no es por otra razón. Por lo tanto, la justificación por la sola fe es uno de los pilares de la reforma y uno de los pilares de la iglesia.